Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Imaginal. Soy Carolina Goldsman y en este podcast te invito a sumergirte en el fascinante mundo de la psicología de los arquetipos, explorando las profundidades de la mente humana y cómo los arquetipos nos ayudan a comprender nuestra percepción del mundo y nuestros comportamientos. Desde los lenguajes simbólicos ancestrales como la astrología, el tarot, el eneagrama, hasta la mirada moderna de la psicología transpersonal, descubriremos el poder del símbolo para desarrollar la conciencia. Después de un gran proceso de transformación, pasé del mundo de las leyes al universo de los lenguajes simbólicos, la psicología y la terapia Gestalt transpersonal. Desde el cielo, la tierra y yo acompaño a miles de personas a desarrollar conciencia en el mundo a través de esta mágica integración de la psicoterapia integrativa y los saberes ancestrales. Prepárate para un viaje de autoconocimiento y descubrimiento mientras exploramos los rincones más oscuros y luminosos de la psique humana. Esto es Mundo Imaginal. Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Imaginal. Soy Carolina y hoy te traigo una historia que para mí es desafiante, es especial. En este episodio voy a compartirte mi viaje personal de transformación, desde ser abogada hasta convertirme en astróloga y terapeuta. Así que si alguna vez te has sentido atrapada, atrapado en un camino que perdió el sentido, en un camino que ya no resuena contigo, este episodio es para ti. Te quiero contar mi propia historia de transformación y cómo encontré un camino de desarrollo personal, vocacional, también profesional y fundamentalmente espiritual, cultivando la mirada simbólica y arquetípica. No sé hace cuánto me conoces, pero bueno, yo suelo contar en mis clases, en mis cursos, a veces también en redes, este gran proceso de transformación que realicé, y te decía que mi camino perdió sentido. Yo había sido una muy buena estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Me recibí con un promedio elevado, con 2 especializaciones. Había trabajado durante toda la carrera, 5 años trabajé en el Poder Judicial de la Nación. Y cuando me recibí, busqué una alternativa, fui a trabajar a un gran estudio de abogados, el estudio Bulló, ahí en Puerto Madero. Y mi pasaje por el mundo abogadil fue corto. No duré más de un año siendo abogada. Esos días en donde de repente me di cuenta que no estaba siendo feliz, que no estaba viviendo un camino con corazón, fueron días muy intensos y de, obviamente, muchísimas revelaciones. Recuerdo que trabajaba muchas horas, no tenía tiempo para nada. Y en una conversación con alguien a quien quiero mucho, de repente recibí una pregunta que generó como un estallido interior. Un amigo me preguntó: Caro, ¿hace cuánto que no cantás? Y yo me quedé pensando y para responderle tuve que darme cuenta que hacía más de 6 meses que no cantaba. Para mí el canto siempre ha sido como uno de mis grandes canales. Más allá del escenario, el canto en mi vida, en mi casa, en la calle, el canto en mi cotidiano. Y hacía mucho que no cantaba y eso representó en ese momento para mí como: ¿dónde estoy? ¿Quién soy que no estoy cantando? A partir de eso, apareció una voz desde el centro de mi corazón muy fuerte, muy potente. No podía dejar de escuchar una verdad que se hacía cada día más presente. Yo no estaba siendo feliz en ese camino y yo quería un cambio. Ese fue quizás mi primer gran despertar espiritual. Empecé a escuchar más y más esa voz
y no podía dejar de ser fiel a eso que sentía, a mi propio sentimiento. Había algo en mi interior que me empujaba hacia un camino diferente. Pero sucedía también que mi camino estaba siendo, entre comillas, exitoso. A veces el éxito externo o lo que otros consideran obviamente como algo exitoso no siempre coincide con la realización interna. Y ese fue quizás uno de mis primeros pensamientos en ese momento, una reflexión que permitió dar lugar a el primer paso de mi transformación. ¿Cuál fue? El decidir tomarme un tiempo de descanso. Nunca había tenido la experiencia de lo sabático. Nunca había parado a pensar en mí, en lo que me gustaba, en lo que tenía ganas, en relajarme, en descansar. Tenía 25 años y para mí la vida era como una vorágine de responsabilidades y de esfuerzos y sacrificios, etcétera, etcétera. Entonces, ese primer gran paso fue el permitirme descansar, el darme permiso para tomarme un tiempo y también para no saber qué hacer. Y creo que ese fue el gran primer paso porque me permitió de alguna manera vaciarme. Cerré mi departamento en Buenos Aires y me vine a Uruguay entonces a tomarme un tiempo para descansar, pero claro, yo estaba acostumbrada a trabajar, a estudiar, a estar a 1000 todo el día, entonces pasaron los primeros 10 días de descanso de los 3 meses sabáticos y ya quería hacer algo. Entonces, en ese momento que ya empezaba a relajarme sobre todo desde la mente, ¿no? En ese momento me pregunté, Carolina, ¿qué querés? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te gustaría hacer durante estos días sabáticos? Y bueno, la cuestión es que me puse a trabajar nuevamente, pero en la gestión cultural, ¿no? En un evento cultural. Me puse a trabajar en un evento cultural y es como que a mí siempre me gustó trabajar, pero estaba trabajando de algo muy diferente a mí. No tenía nada que ver el ámbito, la tarea. Yo estaba muchísimo más, abierta, como jugando a ser otra Carolina. Y esto también fue determinante, creo, en todo este proceso, porque para transformarnos necesitamos abrir nuestra mente, además de, obviamente, abrir nuestro corazón, a darnos permiso también para ser diferentes, para encarnar de alguna forma una versión diferente de nosotros mismos. Los 3 meses se transformaron en un año sabático y en ese año yo viví una revolución interior. Estaba muy perdida, me sentía que no tenía idea de lo que quería hacer, no tenía idea en dónde quería vivir, si en Buenos Aires, si en Uruguay. Estaba muy perdida y a la vez también liberando una energía creativa acumulada. Yo tengo un alma de artista, desde que soy pequeña me gusta pintar, me gusta cantar, me gusta dibujar, me gusta escribir. Y empecé a hacer todo junto. Ese año pinté, canté, bueno, de todo. Y fue quizás mi forma de drenar, ¿sí? De drenar. En ese momento no estaba haciendo terapia. Todo lo que necesitaba, evidentemente, drenar. Y así apareció la astrología. Porque en ese año sabático, cuando cada día me daba permiso para hacer lo que me gustaba, empecé a leer sobre astrología, empecé a investigar mi carta natal, empecé a estudiar de forma autodidacta hasta que una amiga me dijo, Caro, ¿por qué no la vas a conocer a María? Así es que tuve esa sesión con María en donde integraba ella astrología y coaching ontológico,
Y encontré en ese espacio justamente un espacio de autoconocimiento. Ella me invitó a participar de un curso que daba integrando astrología y coaching ontológico, y como yo en ese momento no quería hacer terapia porque ya había pasado por varios psicoanalistas, varios tipos de terapia de todos los colores, elegí hacer ese curso de autoconocimiento a través de la astrología. Hete aquí que a la par, en simultáneo, decido también conocer a una terapeuta que me venían sugiriendo y que hacía terapia gestáltica. Yo no tenía idea qué era la terapia gestalt, pero como la psicóloga había sido, yo sabía, me habían contado que había sido muy, muy amiga de mi abuela cuando eran chicas, quise ir a conocerla. Así fue que la conocí a Celia Uberman, quien fuera mi primer maestra, mentora en la terapia gestáltica, a través de quien yo luego conocí a mi otro maestro, Claudio Naranjo. Y así, en ese primer año de estudio de la astrología, integrando el coaching, también abrí mi terapia con Celia y empecé a conocerme desde un enfoque totalmente diferente, totalmente nuevo. Me observaba a mí misma desde una nueva lente, no solamente desde el mapa astrológico y mis energías y todos mis desafíos, sino también, como a Celia le gustaba muchísimo la astrología psicológica, en mi espacio de terapia me dedicaba a integrar lo que aprendía en astrología y todo el proceso de autoconocimiento con la carta natal, integrarlo a la terapia gestáltica con Celia. Entonces, esa fusión no solamente fue muy poderosa en mí, en mi interior, sino que me dejó ver la sinergia, la potencia que se desprende o que se enciende cuando integramos el lenguaje de la astrología, un lenguaje obviamente holístico, una mirada circular, integrativo, con el enfoque de la terapia gestáltica, cuyo pilar o base fundamental también es la integración de lo holístico. Entonces, fueron dos caminos que generaron en mí una transformación muy potente y obviamente no lo podría haber hecho sola. La realidad es que cuando necesitamos hacer caminos o procesos de transformación, hay momentos en la vida donde de alguna manera se nos pide más luces o más fuerza para dar determinados pasos. Es muy importante encontrar un buen guía, una buena persona que guíe en ese camino. No necesariamente tiene que ser una, a veces son dos, pero un espacio para reflexionar, un espacio para desarrollar nuevas miradas, expandir justamente. La mirada es expandir la percepción y es la condición fundamental para desarrollar conciencia. Entonces, todos esos años que fueron 3 años muy intensos de estudio de astrología, también empecé a estudiar otras disciplinas esotéricas, pero siempre desde la mirada psicológica. Empecé a estudiar tarot también, primero con María, luego conocí a Alejandro Jodorowsky, que en esos años viajaba a Argentina a dar sus talleres. Entré también en la escuela SAT de Claudio Naranjo, empecé a estudiar el eneagrama y a comprometerme más y más con mi desarrollo como terapeuta. Entonces, la asistía a Celia, luego de mi terapia individual con ella, me convertí en su asistente en los grupos de terapia. Yo estaba en formación con ella y luego ella me presenta a Claudio Naranjo. Y además de participar en los retiros, en los SATs, comienzo también la formación en psicoterapia integrativa en su escuela de Buenos Aires, en la sede de Buenos Aires. Y
todo ese proceso fue decantando cada vez más en mi ser terapéutico.